Les quiero contar una historia. Aclaro que en mis palabras hay muchos datos biográficos que se entremezclan con vivencias personales y con lo que me fue contando la gente de este pueblo. Hay cosas en la vida que a uno lo marcan para siempre. ¿Qué fue lo que le inspiró? Siempre a nosotros nos llamó la atención. ¿Qué fue lo que le inspiró para que él pudiera hacer toda la obra de Santa Ana y la Virgen María, acá en este templo que era tan humilde, ¿no? Tuvo que tener una inspiración divina, eso es lo que nosotros pensamos siempre. Yo conocí ese pueblo que en ese momento era un páramo. Recuerdo que un amigo, el esposo de una amiga de mi mujer, en un entreacto en el Teatro Colón me dijo, ¿sabe? Dice, suerte que compré un terreno grande, una quinta en Gleu. Digo, ¿dónde queda eso? Digo, a mí me sonaba como La Pampa, qué sé yo, o algo de Jujuy. Dice, no, dice, queda la línea de Adrogué, unos 30 kilómetros de Constitución. Lo que pasa es que el ferrocarril es ahora, entonces era a vapor, y se tardaba como más de una hora en llegar. A Soldi, en primer término, lo enamoró el paisaje natural de Gleu. Bueno, la gente, era poca gente, era más bien un pueblo pequeño. Se conocían todos. Todas calles de tierra, una linda arboleda ya había, que fue un poco lo que lo enamoró a Soldi en este pueblo, ¿no? Una mañana de invierno lo vi llegar. Me habían dicho que un artista venía al pueblo a pasar unos días. Gleu era un pueblo chico, su visita no pasaba desapercibida. Y sin querer salí a caminar, a ver si me lo cruzaba. Al principio la gente no lo conocía, él mismo se fue haciendo conocer, porque fue caminando, charlaba con los vecinos que veía. No olvidemos que en esa época la principal actividad de Soldi era la escenografía en más de 80 películas argentinas, de manera que como pintor no se lo conocía. Muchos lo convidaban a tomar mate y él se sentaba y tomaba mate con ellos. Y es como que se iba impregnando de todo este ambiente de Gleu. Y ahí fue donde, caminando una madiana, entró en la capilla. Ensayando en el órgano de la parroquia, me sorprendieron unos aplausos. Ahí recién conocí al maestro Soldi. Charlando me contó que su padre era chelista del Colón, pero que él había preferido la pintura a la música. No sé qué tanto le interesó lo que yo le contaba, porque miraba distraído las paredes blancas del templo. Acá la mayoría de las casas que ustedes ven no existían, ¿no? Había muy pocas. Esa casa que estaba ahí cerca de la estación, después había otras casas, pero si uno miraba, se veía todo campo y alguna casita por ahí, así. Lo cierto que vio la capilla toda blanca, las capillas de entonces, no hacía demasiados años que había venido la luz eléctrica, de manera que la electricidad estaba incorporada en los altares de maderas con lamparitas que tipo kermés, decía él, ¿no? Y al llegar le llama la atención dos cosas. Una, que en la placa de construcción de la iglesia decía 1905, que coincidía con el año de nacimiento de Soldi. Y después, encontrarse con todas estas paredes en blanco. Creo que fue un llamado de Dios a decirle, bueno, esto lo tenés que decorar vos, esto es tuyo, acá tenés que poner tu arte, tu sapienza. El padre Jerónimo estaba a cargo de la capilla. Me inquietaban las visitas cotidianas que Soldi le hacía. ¿Qué estaban tramando? La gente del pueblo empezó a comentar. ¿Cómo que iban a sacar las imágenes a las que con tanta devoción rezábamos? Sí, era bautizado y todo, se había casado por iglesia, pero no era a lo mejor una persona de estar siempre en misa. Pero es como que vino acá y se le abrió algo en su espíritu, algo que lo emocionó. Y le propone la idea al sacerdote. El sacerdote era un checoslovaco de la orden franciscana, que aparte de sacerdote era un gran albañil.
Lo recordamos en su bicicleta con la bolsa de cal y la sotana, por supuesto, recogida, porque los sacerdotes no se sacaban la sotana ni para estar arriba del andamio, ¿no? El padre Jerónimo estaba tan loco como Soldi. Se quedaba extasiado mirando las paredes blancas y repetía: ¡qué lindo sería decorarlas contando historias de la Virgen! Yo le respondía con una sonrisa, pero tengo que admitir que en ese momento la idea no me convencía. Había una pérgola en este lugar. Iban caminando cuando Soldi le decía al sacerdote cuál era su inquietud, y Soldi encuentra algo que era muy común en todas las casas: el pozo con cal apagada. La cal de Córdoba que todos apagábamos para después pintar con cal, era lo que había. Ponerle algún tipo de o sangre o azul de la ropa para hacer un color, y con eso uno pintaba la casa. Ese era un requisito indispensable para lo que Soldi después quería hacer, para la técnica que él quería utilizar, una de las técnicas. Con el tiempo, comprendí que todos los hechos fundacionales causan admiración, pero que también tienen muchos detractores. Una mañana me encontré con un grupo de señoras enojadísimas que juntaban firmas en contra de la propuesta del maestro Soldi. Ustedes imagínense, años 50, sacar las imágenes de un templo. Fíjense que estábamos muchos antes del Concilio Vaticano II, todo estaba muy arraigado a la imagen. Porque era como que le cambiaban todo, le sacaban los altarcitos de madera, las imágenes que ellos siempre venían a mí, se las veían. Entonces tuvo como un rechazo. Que venga un pintor que no se conocía a querer hacer una decoración con colores medianamente fuertes, y encima si se lo conocía por el ambiente del cine. Porque incluso hubo una movida de firmas para que no se hiciera. Yo recuerdo que mi madre tampoco estaba muy de acuerdo, no le gustaba mucho la idea. ¿Cómo van a sacar las imágenes para pintar? Era una cosa muy dudosa. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Día a día el padre Jerónimo, después de celebrar misa, se arremangaba la sotana y ayudaba a Soldi con la fragua, preparando la cal para pintar las paredes. Lo cierto que el sacerdote le gustó la idea, se elevó el proyecto al obispado, a La Plata en ese entonces, y fue aprobado el proyecto. Y así comenzó la obra.